Imagina sostener en tus manos una barra de chocolate tan grande como tu antebrazo. No como metáfora. Literalmente. Ahora imagina que ese producto no está en ninguna feria de curiosidades ni en un museo de récords mundiales. Está en un estante de supermercado, en el centro de una ciudad china que probablemente nunca hayas escuchado nombrar, entre más de 120 referencias de snacks que desafían toda lógica de escala humana. En algún lugar del planeta, existe un establecimiento donde comprar un paquete de patatas fritas significa cargar con una caja de 1,5 metros de altura, donde una gelatina con forma de hamburguesa puede pesar 2 kilogramos, donde lo que crees que es un producto de un solo uso contiene, en realidad, 15 empaques más pequeños en su interior. Hoy en El Confín, vamos a descubrir los 10 productos más desmesurados, más absurdos y más extraordinarios que puedes encontrar en este supermercado que ha redefinido lo que significa el consumo a escala china. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. Changsha, capital de la provincia de Hunan, en el centro-sur de China. Una metrópolis de 9 millones de habitantes que la mayoría del mundo occidental no podría situar en un mapa, pero que dentro de China tiene una reputación consolidada. Es la ciudad del entretenimiento, la ciudad de los medios, la ciudad donde nació Mao Zedong en 1893. Y desde hace algunos años, es también la ciudad donde se encuentra el supermercado más desconcertante del planeta. Se llama Lingxi Henmang. Tiene 2 plantas, más de 120 tipos de snacks gigantes. Y durante el feriado del Día del Trabajo de 2024, sus 2 tiendas en Changsha facturaron 7,15 millones de yuanes en una sola semana, con un pico diario de 910,000 yuanes y filas de más de 2 horas para entrar. No es una atracción turística. Es un supermercado. Uno que decidió que el tamaño sí importa. Estos son los 10 productos que no creerás que existen. Ítem 1. Pocky gigante. Los palitos de chocolate que nadie esperaba. Cierra los ojos por un momento. Piensa en esa caja delgada y roja que existe en casi todos los supermercados del mundo. Esos palitos finos recubiertos de chocolate que en Japón se llaman Pocky, que nacieron en 1966 y que hoy se venden en más de 30 países. Ahora multiplica esa imagen por 6, después por 10. Sigue multiplicando hasta que la caja ya no cabe en tu bolsa de la compra. Lo que el Lingxi Henmang ofrece no es una versión levemente aumentada del clásico. Es una reimaginación estructural del producto. Los palitos son del largo de un antebrazo adulto. La caja que los contiene requiere ambas manos para ser sostenida con comodidad. El chocolate que los recubre ha sido aplicado en proporción exacta al tamaño original, lo que significa que cada mordisco entrega la misma ratio de galleta y cobertura que el consumidor japonés conoce desde hace 6 décadas, pero en una escala que transforma el snack individual en un objeto compartido, casi ceremonial. El Pocky original fue diseñado por Yoshiaki Koma, ingeniero de la empresa Glico, con una lógica muy específica. Dejar una zona sin recubrir en la base del palito para que los dedos no se mancharan de chocolate. Ese detalle de diseño, esa fracción sin cobertura, se ha mantenido incluso en la versión gigante del Lingxi Henmang, porque la filosofía del producto trasciende el tamaño. Lo que cambia es la experiencia. Donde antes había un bocado, ahora hay una conversación. Donde antes había un snack individual, ahora hay un momento que requiere compañía. En Japón existe incluso un día oficial, el 11 de noviembre, fecha elegida porque el número 11 Pubune 11 semeja 4 palitos de Pocky. Se celebra el Día del Pocky, con ventas que superan los 100 millones de unidades en 24 horas. La versión gigante del Lingxi Henmang existe en las antípodas de esa celebración masiva. No es para el consumo de las multitudes, sino para el asombro de quien lo sostiene por primera vez. La empresa Glico, creadora del Pocky, tiene como mascota oficial a un atleta corriendo con los brazos en alto, imagen que nació en 1922, décadas antes de que existiera el producto.
El logo representa la energía equivalente a 300 metros de carrera que proporciona una sola caja de galletas Glico. Con la versión gigante del Lingxi Henmang, ese cálculo energético se vuelve olímpico. El palito de chocolate que creías conocer acaba de cambiar de dimensión, y lo que viene a continuación hace que este parezca un aperitivo de cortesía. Ítem 2. Moon Piece XXL, el pastel que alimentó a los mineros del sur. Localización: Changsha, Hunan. A 1.400 kilómetros al norte, en el estado de Tennessee, Estados Unidos, nació el producto original que inspirará este ítem. La distancia entre ambos puntos es casi exactamente la misma que separa Madrid de Moscú. Hay productos que no son solo alimentos. Son documentos históricos con azúcar y merengue. El Moon Pie, ese sándwich circular de galleta, malvavisco y cobertura de chocolate, nació en 1917 en Chattanooga, Tennessee, cuando un vendedor de la empresa Chattanooga Bakery preguntó a los mineros del carbón de los Apalaches qué querían comer durante sus descansos. Un minero extendió las manos hacia la luna llena y dijo: «Algo tan grande como eso». La respuesta fue literal. El Moon Pie se convirtió en el snack oficial de los trabajadores del sur profundo de Estados Unidos, vendido junto a una botella de Royal Crown Cola por 5 centavos, combinación que en el argot del sur se conoce como un almuerzo de trabajador. La versión XXL que ocupa los estantes del Lingxi Henmang no guarda ninguna relación contractual con la empresa original de Tennessee. Lo que el supermercado chino ha creado es su propia interpretación del concepto. Un pastel circular de dimensiones que requieren ser vistas para ser creídas. El diámetro de este Moon Pie chino supera los 30 centímetros. El grosor del relleno de malvavisco equivale a varios dedos apilados. La cobertura de chocolate, aplicada con la generosidad que solo una escala industrial puede permitir, crea una superficie lisa y perfecta que refleja la luz de los fluorescentes del supermercado como si fuera un espejo oscuro. La cultura china tiene su propio paralelo histórico con los pasteles circulares. Los mooncakes, yuebing, elaborados para el festival de medio otoño que se celebra en septiembre u octubre según el calendario lunar. Durante la dinastía Tang, 1818, 907 d.C., el emperador Xuanzong ya consumía estas elaboraciones en las noches de luna llena. En 1279, durante la resistencia contra la dominación mongola, las instrucciones para el levantamiento popular fueron supuestamente distribuidas ocultas dentro de mooncakes, un pastel que en China, por tanto, tiene algo de mensaje cifrado, de resistencia dulce. El Moon Pie XXL del Lingxi Henmang no tiene mensajes ocultos, pero tiene algo más difícil de encontrar: el poder de hacer que un adulto se detenga en un pasillo de supermercado y sonría sin poder evitarlo. Durante el Festival de Medio Otoño de 2023, las ventas de mooncakes en China superaron los 23.000 millones de yuanes, aproximadamente 3.200 millones de dólares. El pastel lunar más caro de ese año fue elaborado con oro de 24 quilates incrustado en la superficie y tuvo un precio de 28.000 yuanes la unidad, unos 3.900 dólares. El pastel que cabía en una mano ya ocupa toda la bandeja. Pero hay algo más en este supermercado que transforma incluso los productos más simples en experiencias. Ítem 3. Balas duras gigantes. La geometría del azúcar. Magnificada. Existe una categoría de objetos que funciona por escala emocional. Un juguete pequeño en manos de un niño es un objeto de juego. El mismo juguete amplificado al tamaño de un automóvil es una obra de arte público. La bala dura, ese caramelo transparente, firme, de colores primarios que todos hemos chupado en la infancia, pertenece a esa categoría. A tamaño normal, es un gesto de cariño, algo que una abuela ofrece desde el bolso. A la escala del Lingxi Henmang se convierte en otra cosa. Las balas duras gigantes de este supermercado tienen un diámetro que supera los 12 centímetros. Están elaboradas con los mismos compuestos que sus versiones de bolsillo: isómeros de glucosa, colorantes naturales, aromas de frutas. La diferencia es que el proceso de cocción, enfriamiento y moldeado ha sido escalado industrialmente para producir un objeto que ya no puede ser consumido por una sola persona en un tiempo razonable.
Son objetos de exhibición tanto como de consumo. Son trofeos de azúcar. La industria de la confitería dura tiene una historia que se remonta al antiguo Egipto, donde los primeros registros de manipulación de azúcar datan del año 1500 a.C. En la Europa medieval, las especias confitadas, anís, jengibre, cilantro recubiertos de azúcar endurecido, eran patrimonio exclusivo de la nobleza. El primer libro de recetas de dulces duros documentado en Europa data de 1587 y fue publicado en Londres. 400 años después, en el centro de China, alguien decidió convertir ese objeto milenario en arquitectura comestible. Los artesanos del azúcar chinos tienen una tradición propia particularmente fascinante. El Tangren-er, figuras elaboradas con azúcar líquida soplada como si fuera vidrio, creando animales, dragones y personajes de la ópera de Pekín en cuestión de segundos. Esta artesanía, que se remonta a la dinastía Ming, 1368-1644, es el antecedente cultural de lo que el Lingxi Henmang hace con escala industrial: tomar el azúcar y convertirlo en algo que genera asombro antes que apetito. El cristal de azúcar más grande cultivado científicamente en laboratorio tardó 18 meses en crecer y alcanzó un peso de 7,8 kilogramos. Fue creado en la Universidad de Utrecht como parte de un proyecto sobre cristalografía. Las balas duras gigantes del Lingxi Henmang no llegan a esa masa, pero llegan al mismo efecto: hacer que mires el azúcar como si fuera un mineral precioso. Lo dulce ya ha mostrado su versión descomunal. Ahora el mundo de los sabores más salados, más cotidianos, está a punto de revelar su secreto más absurdo. Ítem 4. Ramen instantáneo. Gigante. La caja que esconde una ciudad interior. Hay momentos en los que la realidad decide gastar una broma. El ramen instantáneo gigante del Lingxi Henmang es uno de esos momentos. Desde el exterior, el packaging es impecable. Una caja de dimensiones considerables, con el diseño gráfico característico del ramen japonés. Ondas de caldo, fideos perfectos, ingredientes flotando en una composición que evoca los mejores ramen ya de Tokio. El peso en las manos es real. La promesa es real. Y entonces se abre la caja. Dentro no hay un bloque de fideos del tamaño de un ladrillo. Dentro hay copitas de ramen instantáneo estándar. 15 de ellas, apiladas y organizadas como una pequeña ciudad en miniatura dentro del continente de cartón. El ramen gigante no es gigante en la ración, es gigante en la cantidad. Es una caja de regalo para alimentar a toda una familia durante semanas, presentada con la estética de un producto de consumo individual. El ramen instantáneo tiene uno de los orígenes más documentados del siglo XX. Momofuku Ando, un empresario japonés de origen taiwanés que en 1958, después de meses cocinando en un cobertizo de madera en el patio de su casa, inventó el método de deshidratación por aceite caliente que permite preservar los fideos a temperatura ambiente durante meses. Ando tenía 48 años cuando cambió la alimentación de millones de personas. En 2005, a los 95 años, declaró que comía ramen de pollo frío casi todos los días para mantener la salud. Murió en 2007, a los 96 años. Hoy, el mundo consume más de 116,000 millones de porciones de ramen instantáneo al año. China lidera el ranking con 49,000 millones de porciones anuales, una cifra que equivale a casi 35 porciones por segundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. La versión gigante del Lingxi Henmang no pretende alimentar a nadie con eficiencia. Pretende exactamente lo contrario: hacer que el acto de abrir una caja de ramen sea un evento. En las cárceles de Estados Unidos, el ramen instantáneo ha reemplazado al cigarrillo como principal moneda de cambio. Estudios realizados en 2016 en varios estados confirmaron que los paquetes de ramen se utilizan como unidad económica en las transacciones informales entre reclusos, principalmente porque son ligeros, duraderos y tienen valor calórico real. Un paquete de ramen en ciertos centros penitenciarios vale más que el trabajo de varios días. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por snack gigante. Ítem 5. Gonzo Chips.
el pack que convierte la compra en una suscripción. Existe en economía un concepto llamado ilusión de valor. La percepción de que algo es extraordinariamente ventajoso, aunque el precio real sea completamente estándar. Los grandes almacenes la aplican con sus ventas del tipo compra 3, paga 2. Los buffets libres la utilizan con psicología visual. El Lingxi Henmang la ha convertido en un arte. Los Gonzo Chips gigantes no son una bolsa de patatas fritas descomunal. Son un contenedor con identidad de producto único que alberga en su interior 15 paquetes de 35 gramos más un brinde. Un pequeño regalo sorpresa incluido dentro del macro packaging. El precio total de 78 yuanes suena razonable para una compra de un solo artículo. Dividido entre 15 unidades más el obsequio, el cálculo cambia completamente. Pero eso no importa. Lo que importa es que el cliente lleva a casa un objeto que ocupa espacio, que pesa, que genera conversación. Los Gonzo son una marca de snacks perteneciente al universo de las grandes multinacionales de aperitivos asiáticas, cuya facturación global supera los 180.000 millones de dólares anuales. La industria del snack salado creció un 7,3% en China entre 2020 y 2024, impulsada precisamente por este tipo de productos que mezclan el consumo habitual con la experiencia de unboxing, ese fenómeno cultural importado de los canales de YouTube, donde abrir un paquete se convierte en el contenido. El brinde incluido en los Gonzo Chips del Lingxi Henmang varía según el lote de producción. Puede ser un pequeño juguete coleccionable, un imán, una tarjeta ilustrada. Es irrelevante en términos económicos. Es determinante en términos de fidelización emocional. La empresa sabe algo que los estudios de neuromarketing confirman. La incertidumbre de lo que está dentro de un paquete activa los mismos circuitos cerebrales de recompensa que los juegos de azar. No es una bolsa de patatas, es una caja sorpresa con patatas. La historia de los aperitivos salados en China tiene menos de 4 décadas. Antes de la reforma económica de Deng Xiaoping en los años 80, el concepto de snack industrial prácticamente no existía en el mercado doméstico chino. La primera planta de producción de patatas fritas al estilo occidental en China abrió en Guangzhou en 1989. 3 décadas después, el país produce y consume más snacks salados que cualquier otro en el mundo. El sabor de patatas fritas más popular en China no es el clásico, ni el barbacoa, ni el queso. Es pepino con sal marina, una combinación que existe en el mercado chino desde 2005 y que se ha convertido en el sabor favorito de una generación entera. Las exportaciones de este sabor a otros mercados asiáticos generan más de 200 millones de dólares anuales. 15 paquetes dentro de uno ya es generoso. Pero la siguiente entrada lleva ese mismo principio a una escala que cambia completamente el concepto de tamaño único. Ítem 6. Lay's gigante. La caja que mide 1,5 metros. Zona central del Lingxi Henmang, imposible de ignorar. Una caja amarilla de 1,5 metros de altura que emerge entre los estantes como una columna de maíz y patata. 15 paquetes de Lay's en su interior. Y una historia corporativa que pocas personas conocen. Cuando Frito-Lay, subsidiaria de PepsiCo, negoció su entrada en el mercado chino a mediados de los 90, los ejecutivos enfrentaron un problema de percepción. Las patatas fritas, en la cultura gastronómica china tradicional, no existían como categoría de consumo. Los snacks salados disponibles eran semillas de girasol, castañas secas, tofu fermentado. Las patatas fritas eran un concepto importado que necesitaba ser traducido culturalmente antes de poder ser vendido. La solución fue adaptar radicalmente el portafolio de sabores. Lay's China lanzó sabores que en ningún otro mercado existían: pepino, tomate verde, frutos del mar, limón y té negro, pollo con ciruela. Para 2010, Lay's era la marca de snacks más vendida en China continental. Para 2024, el mercado chino representaba más del 15% de los ingresos globales de Frito-Lay. La caja de 1,5 metros no es solo un truco visual, es la representación física de ese éxito. Dentro de esa columna amarilla hay 15 paquetes estándar. El producto exactamente idéntico al que se vende en cualquier supermercado convencional del mundo, pero empaquetado en un contenedor que transforma la compra habitual en un acontecimiento fotográfico.
Cada paquete pesa entre 40 y 60 gramos, según la variante elegida. La caja completa supera el 1,5 kilos, pero se distribuye a lo largo de esa altura imposible, de modo que el peso se concentra en la base y el objeto puede mantenerse en pie sin apoyo adicional. El diseño logístico es notable. Los ingenieros de packaging del Lingxi Henmang calcularon que una caja de esa altura, en el interior del establecimiento, sería visible desde una distancia de al menos 8 metros. Suficiente para que cualquier cliente que entrara al pasillo la viera antes de ver cualquier otro producto. En términos de marketing físico, es un cartel publicitario que también es producto. PepsiCo lanzó en 2012 una edición especial de Lay's en China con sabor a cola de langosta salteada con mantequilla. Un producto que existió durante 3 meses antes de ser discontinuado por razones de producción, pero que generó tal expectativa en el mercado que las búsquedas del término en Weibo superaron el 1,000,000 en 24 horas. Las latas vacías del producto se vendieron en plataformas de segunda mano por el doble del precio original. Una caja de 1,5 metros ya parece el límite de lo posible. Pero el ítem siguiente tiene un truco en su interior que nadie ve venir. Ítem 7. Oreos gigantes. El paquete que contiene un supermercado. Dentro Nabisco creó la Oreo en 1912 en una fábrica de Manhattan. El diseño geométrico del reverso de la galleta, ese patrón de 12 flores de 4 pétalos, 4 puntos de esquina y el nombre en relieve, nunca ha sido explicado oficialmente por la empresa. Existen teorías que lo conectan con la iconografía cristiana medieval, con simbolismos masónicos, con patrones de rosetones góticos. Mondelez International, propietaria actual de la marca, ha declinado siempre confirmar o desmentir ninguna de estas hipótesis. El diseño es, literalmente, un misterio con azúcar. En el Lingxi Henmang, la versión gigante de la Oreo lleva este misterio a un nuevo nivel. La caja exterior, ya de dimensiones considerables, del tamaño aproximado de una maleta de cabina, contiene en su interior 14 paquetes más pequeños de Oreos estándar, más un brinde. El efecto es exactamente el mismo que con el ramen. La promesa del tamaño descomunal se convierte en la realidad de la abundancia. No hay una sola galleta gigante. Hay un armario completo de galletas normales. El giro narrativo aquí es deliberado. Los clientes del Lingxi Henmang ya conocen el truco. Por los videos de TikTok, por el boca a boca, por las experiencias previas con el ramen gigante. Y aún así, cuando abren la caja, la reacción es invariablemente la misma. Risa primero, fotografía inmediata después. El supermercado ha convertido la decepción esperada en un acto de complicidad. Saben que el cliente sabe. Y el cliente sabe que saben. Y eso crea una experiencia de consumo que ninguna galleta individual podría ofrecer. La Oreo es actualmente el snack de galleta más vendido del mundo, con ventas anuales que superan los $3,000 millones en más de 100 países. En China, donde se introdujo en 1996, tuvo inicialmente ventas decepcionantes porque el consumidor local encontraba el sabor demasiado dulce y el relleno demasiado graso. Nabisco reformuló parcialmente la receta para China, reduciendo el azúcar en un 9%, ajustando la proporción de mantequilla en el relleno, antes de comenzar a crecer sostenidamente. Para 2006, China era ya el segundo mercado mundial de Oreos. La adaptación al gusto local, y no la imposición del producto original, fue la clave. Existe una técnica de consumo de Oreo codificada científicamente. En 2013, investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts estudiaron la distribución del relleno al separar una Oreo en 2 mitades. En el 100% de los casos analizados, el relleno quedó íntegramente pegado a una sola mitad, sin importar la dirección de la separación. El estudio fue financiado, parcialmente, por la propia Nabisco. 14 paquetes dentro de uno es generoso. Lo que viene a continuación no tiene truco. Es genuino y es enorme. Ítem 8. Chas gelados gigantes. La bebida con la que podrías llenar una piscina infantil. El té helado tiene en China una historia que trasciende la moda. El té frío, servido sobre hielo o refrigerado, comenzó a popularizarse en el país durante la década de los 90,
principalmente a través de la influencia taiwanesa. La cadena Chun Shui Tang, fundada en Taichung, Taiwán, en 1983, popularizó el boba tea, té con perlas de tapioca, y de ahí se extendió al continente. Hoy, China tiene más de 500,000 puntos de venta de té con leche y té helado, una industria valorada en más de 300,000 millones de yuanes. Los chás gelados del Lingxi Henmang no son los elegantes vasos de boba tea de las cadenas urbanas. Son contenedores, recipientes, objetos que en cualquier otra tienda del mundo serían clasificados como depósitos de jardinería antes que como bebidas para consumo individual. Las dimensiones oscilan entre los 2 y los 5 litros por envase, en presentaciones de Tetra Brick, garrafa de PET o bidón sellado. Los sabores disponibles abarcan el espectro completo de la tradición tetera china: té oolong con melocotón, té de cebada con miel, té de jazmín con lichi, té negro con naranja amarga. Una de las consumidoras más documentadas de este producto en el Lingxi Henmang es una estudiante universitaria de Changsha, cuya historia circula en los foros gastronómicos de la plataforma Xiaohongshu, que compró el bidón de 5 litros de té de jazmín con la intención de compartirlo entre 4 compañeras de piso. El bidón duró 11 días. No 4 personas. 11 días. La economía de escala del té gigante tiene una lógica real. Si la familia o el grupo de amigos consume té helado diariamente, la compra del gran formato resulta un 30-40% más económica por litro que las botellas individuales. El té como bebida tiene más de 4.700 años de historia documentada. Según la leyenda, que los historiadores chinos rastrean hasta el periodo Han, siglo I a.C., el emperador Shen Nong descubrió el té cuando unas hojas de una planta silvestre cayeron en el agua hirviendo que sus sirvientes preparaban. El accidente se convirtió en una civilización entera de saberes. Hoy existen en China más de 1.500 variedades de té clasificadas, cada una con su propia región de producción, altitud ideal, temperatura de infusión y tiempo de extracción. El té más caro del mundo se produce en la montaña Wuyi, en la provincia de Fujian. Se llama Da Hong Pao, Gran Capa Roja, y proviene de 4 plantas originales que tienen más de 360 años. La última subasta pública de este té en 2002 alcanzó un precio de $28,000 por cada 20 gramos. Las plantas originales están protegidas por el Estado chino, monitorizadas con cámaras de seguridad y aseguradas como patrimonio cultural inmaterial. El Lingxi Henmang vende su versión de té de jazmín por 39 yuanes el bidón de 5 litros. El té que podría llenar una piscina ya ha demostrado que en este supermercado nada es lo que parece. Pero hay 2 productos que aún quedan, y ninguno de los 2 tiene trampa. Ítem 9. Tiras picantes, el snack que se mide en metros lineales. El mapa de lo picante en China tiene su epicentro exactamente donde estamos, la provincia de Hunan, no Sichuan, que es la que el mundo occidental asocia automáticamente con la cocina picante china. Hunan, Changsha, esta ciudad. La distinción es crucial y los propios habitantes de Hunan la defienden con pasión. El picante de Sichuan es adormecedor, anestésico, construido sobre la peculiar cualidad del huajiao, la pimienta de Sichuan que contiene un alcaloide llamado hidroxialfa-sansol que literalmente bloquea los receptores del dolor. El picante de Hunan es diferente. Es directo, ardiente, sin anestesia. Como decía la propia Mao Zedong, nacido en Hunan, no hay revolucionario que no coma picante. Las tiras picantes del Lingxi Henmang son el producto que mejor materializa esa filosofía. No son tiras en el sentido de snack individual. Son rollos, metros de una lámina especiada, rojo brillante, con la textura flexible del cuero y el aroma de 8 especias combinadas: chile, ajo, jengibre, anís estrellado, cáscara de mandarina seca, pimienta de Sichuan, comino y coriandro. Dobladas sobre sí mismas como una tela, ocupan el espacio de una bufanda de invierno. Extendidas, superan la longitud del brazo de un adulto. Alcanzan fácilmente el 1,5 metros lineal. El origen de las tiras picantes como snack en China
es relativamente reciente. Surgieron en las provincias del interior en los años 90 como aperitivo de bajo coste para los trabajadores de las zonas rurales. Fabricadas con proteína de soja texturizada y condimentadas con mezclas de especias locales, eran vendidas a un fen, la fracción más pequeña de la moneda china, en los mercados ambulantes. Su precio irrisorio y su potencia de sabor las convirtieron en el snack predilecto de los estudiantes de enseñanza media en toda China durante la primera década del siglo XXI. En 2006, las autoridades sanitarias de Shanghái emitieron una alerta sobre algunas variedades de baja calidad que contenían aditivos no autorizados, lo que paradójicamente disparó la demanda de las versiones premium, como las del Lingxi Henmang. El consumidor chino, advertido de los riesgos, comenzó a preferir el picante certificado. El Hunan Laogai, el chile rojo seco de Hunan, fue declarado en 2022 por la Academia China de Ciencias Agrícolas como el chile con mayor concentración de capsaicina de todos los cultivados comercialmente en China. Su unidad Scoville oscila entre 250.000 y 350.000, 40 veces más intenso que un jalapeño estándar. El récord de consumo documentado en un Lingxi Henmang pertenece a un estudiante de 22 años que terminó una tira completa de 1,5 metros en 23 minutos. El video tiene más de 8 millones de visitas en Douyin, la versión china de TikTok. El 1,5 metros de picante ya parece el límite del absurdo. Pero el ítem número 1 de esta lista no se mide en metros, se mide en kilogramos y en incredulidad. Ítem 10. Hamburger de gelatina. El objeto que redefine lo que entiendes por snack. Todo lo que has visto hasta ahora en este recorrido, los palitos de chocolate del tamaño de un antebrazo, la caja de patatas de 1,5 metros, los metros lineales de tira picante, tenía una lógica subyacente. Era escala, era cantidad, era presentación. Esto es diferente. La hamburguesa de gelatina del Lingxi Henmang no es un producto escalado, es un producto reinventado desde la base. Comencemos con lo que no es. No es una hamburguesa. No tiene carne, no tiene pan, no tiene lechuga ni pepinillos. La forma es la de una hamburguesa. Ese icono gastronómico del siglo XX, ese símbolo de la cultura popular americana que McDonald's llevó a más de 100 países y que hoy es reconocido por el 95% de la población mundial, según estudios de identidad cultural. Pero el material es otro. Es gelatina. Gelatina de alta concentración moldeada con precisión industrial para imitar no solo la silueta, sino los detalles. El pan superior ligeramente abombado, el relleno estratificado en capas de colores diferentes, la base perfectamente plana, todo en gelatina, todo comestible, todo aproximadamente 2 kilogramos de masa translúcida y oscilante que parece desafiar la gravedad cuando el vendedor la levanta para mostrarla. La gelatina como alimento tiene una historia que pocos relacionarían con la sofisticación. El primer uso documentado de gelatina animal como alimento en Europa data del siglo XIV, cuando los cocineros de la corte francesa comenzaron a clarificar caldos de hueso para obtener aspics transparentes. La gelatina democratizada, la gelatina de colores que conocemos como Jell-O, fue inventada en 1897 en el estado de Nueva York por un herrero llamado Pearl Waite, que la vendió a un tal Orator Woodward por $450. Woodward la convirtió en uno de los productos más vendidos del siglo XX. En China, la tradición de gelatinas como alimento festivo existe desde la dinastía Song, 960-1279 d.C., cuando se preparaban gelatinas de flores, pétalos de loto, jazmín y crisantemo suspendidos en agar transparente para las celebraciones imperiales. El agar-agar, derivado de algas marinas y utilizado como alternativa vegana a la gelatina animal, fue desarrollado en Japón en el siglo XVII y adoptado por la cocina china con entusiasmo. La hamburguesa de gelatina del Lingxi Henmang utiliza precisamente este agar-agar, lo que la convierte en un producto apto para vegetarianos. La ironía perfecta de una hamburguesa sin carne de ningún tipo. El establecimiento vende entre 80 y 120 unidades diarias de la hamburguesa de gelatina en días normales. Durante los feriados, la cifra puede triplicarse.
Cada una requiere aproximadamente 4 horas de proceso de producción, incluyendo el tiempo de enfriado y moldeado. Los sabores disponibles incluyen lichi, mango, té verde matcha, taro y frutos rojos mixtos. El sabor exterior, el pan, es siempre neutro o ligeramente dulce para contrastar con los rellenos interiores más intensos. Una de las trabajadoras del Lingxi Henmang, una joven de Changsha llamada Liu Wei, según los registros del canal oficial del supermercado en Weibo, relató que la primera vez que vio a un cliente adulto, de traje y maletín, detenerse frente a la hamburguesa de gelatina y comenzar a reír sin poder parar, entendió exactamente para qué existía el establecimiento. No vendemos comida, explicó en una entrevista. Vendemos el momento en el que alguien deja de ser adulto por unos segundos. La hamburguesa, como forma gastronómica, lleva el nombre de la ciudad alemana de Hamburgo, donde en el siglo XIX los marineros alemanes que viajaban a América preparaban la llamada bistec al estilo Hamburgo, carne picada y condimentada como solución portátil de proteína. Cuando esa receta cruzó el Atlántico y llegó a las ferias americanas de finales del siglo XIX, alguien la colocó entre 2 panes. La hamburguesa de gelatina del Lingxi Henmang ha realizado el ciclo completo. De Hamburgo a América, de América al mundo, del mundo a China y de China de vuelta a algo que Hamburgo nunca habría imaginado. Hemos recorrido 2 plantas, 120 variedades y varias décadas de historia gastronómica en un solo supermercado de 9 millones de habitantes en el centro de China. Hemos visto la escala convertida en arte, la cantidad convertida en experiencia, el snack cotidiano transformado en objeto de fascinación. Y en cada pasillo hemos encontrado lo mismo, la prueba de que el comercio, cuando se libera de la lógica de la conveniencia, puede convertirse en algo muy parecido al juego. El Lingxi Henmang no existe para vender comida más eficientemente. Existe para recordar que el asombro es una necesidad tan real como el apetito, que hay lugares en el planeta donde alguien decidió que suficiente no era suficiente, y que esa decisión, absurda, excesiva, brillante, puede generar 2 horas de fila en un feriado y 7 millones de yuanes en una semana. El gigantismo no es solo una China, es la materialización de una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Y si fuera más grande? Si pudieras llevarte a casa un solo producto de este supermercado, ¿cuál elegirías? ¿La hamburguesa de gelatina de 2 kilogramos o las tiras picantes de 1,5 metros? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima. Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.